La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 1 de julio de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 y más concretamente el mes de septiembre, cuando se celebró en Múnich una conferencia internacional de enorme relevancia. En el curso de la misma se decidió el descuartizamiento de la República de Checoslovaquia. Aunque la razón señalada fue que el territorio de los Sudetes, de mayoría alemana, regresaría a Alemania, lo cierto es que con este paso se buscó no solo satisfacer las ambiciones de Hitler, sino también las del nacionalismo polaco, que ansiaba aumentar el territorio nacional de Polonia robándoselo a otras naciones. De esta manera, Gran Bretaña, Francia, Italia y, aunque se silencie, Polonia, decidieron acabar con Checoslovaquia. El mensaje lanzado desde la conferencia de Múnich fue que todo lo sucedido resultaba innegablemente positivo y que el espectro de una nueva guerra mundial quedaba totalmente conjurado. El premier británico Chamberlain llegó incluso a afirmar que había conseguido la paz para una generación. Sin embargo, una cosa era lo que afirmaba la propaganda y otra bien diferente la realidad. Winston Churchill, por ejemplo, no dudó en señalar que Gran Bretaña y Francia habían renunciado al honor para tener paz y, sin embargo, se sumaría muy pronto a ese deshonor la guerra. En cuanto a Stalin, se percató también del peligro y aceleró la diplomacia soviética para crear una alianza contra Hitler o, en su defecto, neutralizarlo de cualquier otra manera ganando tiempo. El transcurso de los meses daría la razón tanto a Churchill como a Stalin. En septiembre, pero de 1939, tan solo un año después, comenzó la Segunda Guerra Mundial al invadir Alemania el territorio de Polonia. Las voces de propaganda de un año antes habían resultado equivocadas y, por el contrario, quedó de manifiesto que tanto los análisis de Churchill como los de Stalin estaban dramáticamente en lo cierto. De manera bien reveladora, los dos personajes protagonizarían la victoria contra Hitler, una victoria que seguramente habría podido ser más rápida e indolora de haber prevalecido su análisis correcto sobre la propaganda en 1938. Hoy se cumple un año de la publicación en español de Un mundo que cambia, el patriotismo frente a una agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a finales del año 2019, Lluvia Agustín, la agente literaria de quien ahora se dirige a ustedes, le propuso escribir un libro donde quedaran recogidas las tesis principales de análisis político que se exponen a diario en el programa La Voz. Segundo, el resultado de esa labor de sistematización y condensación quedó concluido en las Navidades de 2019 con la redacción de Un mundo que cambia. Tercero, el inicio de la crisis del coronavirus llevó a pensar en la conveniencia de añadir un apéndice a la obra donde se abordara el tema. Así lo hizo quien ahora se dirige a ustedes en enero del año 2020. Cuarto, finalmente, el resultado fue una obra en la que se iba más allá de los esquemas arcaicos, obsoletos y equivocados de la Guerra Fría para explicar adecuadamente la situación mundial en la que el enfrentamiento se produce sobre todo entre la agenda globalista y los patriotas. Quinto,
De manera obligada, Un mundo que cambia comenzaba señalando la crisis actual de las democracias y cómo éstas, igual que sucedió con la primera democracia aparecida en la antigua Grecia, corren el riesgo de desaparecer a causa de determinadas circunstancias. Sexto, en sus primeros capítulos, Un mundo que cambia señalaba cómo el aumento de la intervención estatal, el incremento del gasto público, la demagogia y los impuestos crecientes resultaban una amenaza para la democracia al entronizar en el poder al político bribón y al crear clientelas electorales a las que se halagaba en contra del bien común. Séptimo, de manera sólidamente documentada, Un mundo que cambia exponía también cómo todos esos peligros ya habían sido señalados y previstos por los padres fundadores de Estados Unidos con la intención de evitarlos. Octavo, a esas amenazas se suma de manera especialmente grave la agenda globalista, cuyos dogmas e iconos eran descritos en los siguientes capítulos. Noveno, entre los iconos de la agenda globalista, Un mundo que cambia dedicaba sendos capítulos a personajes como el Papa Francisco o George Soros, a la vez que mencionaba como sus dogmas la calentología del calentamiento global, la ideología de género, la reducción de la población mundial y el respaldo a las inmigraciones masivas e ilegales. Décimo, a continuación, Un mundo que cambia abordaba el análisis de la geopolítica en áreas del mundo como la Unión Europea, Hispanoamérica y África, donde el avance de la agenda globalista es innegable y donde la meta consiste en convertir a las naciones en meros protectorados de una autoridad supranacional desprovistas de independencia, de soberanía y de libertad. Undécimo. A continuación, el libro se detenía en los movimientos de resistencia frente a la agenda globalista, tanto si eran democráticos, como era el caso de Donald Trump o de Víctor Orbán, como si tenían otro carácter al estilo de Rusia y China. Duodécimo. La obra concluía con un análisis sobre la necesidad de enfrentarse con la agenda globalista en defensa de la libertad y de la verdad, con un apéndice sobre la pérdida de relevancia mundial de Oriente Medio y con otro sobre el coronavirus. 13. El libro fue objeto de una acogida extraordinaria desde el primer momento. A pesar de las enormes dificultades de comunicación y de envío derivadas de la crisis del coronavirus, pronto comenzaron a sucederse las ediciones en español. 14. De hecho, el mismo día de su aparición, Un mundo que cambia se colocó en el número 1 en la lista de globalización de Amazon. 15. En unas semanas, a esa extraordinaria acogida de la versión española se sumaron los dispensadas a la edición en inglés y a la en audiolibro. 16. El año terminó con Un mundo que cambia situado en el número 1 de libros de política en Amazon español por delante de la última obra del antiguo presidente Barack Obama. 17. Finalmente, hace 2 semanas, cesarvidal.tv comenzó la emisión de una serie de varios capítulos dedicada a desarrollar partes del contenido de Un mundo que cambia. Y 18, hoy Un mundo que cambia cumple un año desde su publicación. Hoy hace un año desde que Un mundo que cambia salió a la calle en Estados Unidos. No sabíamos entonces ni de lejos la repercusión que iba a tener el libro. Para colmo, estábamos sumidos en medio de la crisis del coronavirus y entre el confinamiento y la depresión económica nos encontrábamos con los peores auspicios. A decir verdad, ni siquiera sabíamos lo que el libro necesitaría para lograr salir fuera de Estados Unidos y llegar a otras naciones. Desde una perspectiva humana sucedía todo esto, pero tanto mi agente y editora como quien ahora se dirige a ustedes confiábamos en que esa pequeña luz que irradiaba el libro pudiera llegar lo más lejos posible. Así fue. El éxito resultó enorme desde el principio y creo que puede decirse que derivó de que todo lo relatado en el libro se confirmaba a diario al contemplar la realidad. Cada paso que dieron Soros o el Papa Francisco confirmaba lo descrito en las páginas de Un mundo que cambia, a la vez que se podía ver cómo los dogmas de la agenda globalista eran impulsados de manera encarnizada, aprovechando, como también anunciaba el libro, la crisis del coronavirus.
Durante este año, solo un ciego, un desinformado, un necio o un fanático puede no haberse dado cuenta de los avances de la agenda globalista para imponerse en el conjunto del planeta. El impulso a las emigraciones ilegales desde la ONU, el Vaticano o la Unión Europea. La defensa encarnizada de la calentología desde todas las instancias anteriores, la imposición salvaje y no pocas veces ridícula de la ideología de género, que incluso está llegando a provocar el resquemor de las feministas clásicas, los ataques encarnizados contra políticos antiglobalistas como Trump, Orbán o Putin, la utilización de los indígenas en los intentos de subvertir gobiernos nacionales, las acciones ininterrumpidas para acabar con los sistemas políticos de Hispanoamérica, la utilización del coronavirus como tapadera tras la que ocultar el impulso a la agenda globalista, la determinación de la política no sobre la base de izquierdas y derechas, sino sobre el enfrentamiento entre globalistas y patriotas, son solo algunos de los muchos aspectos que aparecían recogidos y descritos en Un mundo que cambia y que se han seguido cumpliendo de manera inexorable. Desde los primeros días de su publicación llegaron emails, mensajes, cartas en las que los lectores decían que ahora entendían lo que estaba sucediendo en el mundo, un mundo que les había resultado hasta esos momentos absolutamente incomprensible. El año 2020 no fue fácil. Sufrimos la censura de las redes sociales, nos expulsaron de alguna de ellas, advertimos de cómo serían los procesos electorales en ciertos países, provocando la cólera de gente que precisamente fue la gente que se equivocó de manera rotunda en sus análisis. No dejamos de sentir presiones de todo tipo y quizá más que nunca, pero al mismo tiempo, pudimos seguir defendiendo la causa de la verdad y de la libertad y viendo a Dios cómo actuaba de las maneras más claras, contundentes y precisas. Cuando el año 2020 concluyó, Un mundo que cambia era el número 1 en la lista de globalismo y de política de Amazon.com. De manera bien reveladora, el libro incluso estaba por delante de la última obra del antiguo presidente Obama, y todavía quedaba otro medio año para seguir adelante antes de cumplir su primer aniversario. A un año de distancia de la publicación de Un mundo que cambia, quien ahora se dirige a ustedes tiene que decirles que se siente por encima de todo lleno de gratitud. Se siente lleno de gratitud ante mi agente Lluvia, que tuvo la idea del libro y que además me convenció para escribirlo, algo que cada vez resulta más difícil en mi caso. Se siente lleno de gratitud hacia los lectores que no han dejado de aumentar en estos 12 meses. Se siente lleno de gratitud hacia la gente de los grupos de lectura de César Vidal que se han acercado, discutido y profundizado en las páginas del libro. Se siente lleno de gratitud hacia todos los que me cursaron invitaciones para hablar de los aspectos contenidos en Un mundo que cambia. Y se siente lleno de gratitud, por encima de todo, a Dios, que es fiel en cada instante y que nos protege de maneras que ni siquiera podríamos imaginar. Si bien se mira, todo ha sucedido con cierta lógica, porque en momentos culminantes de la historia la gente suele dividirse en dos grupos. En primer lugar están los que por su ignorancia, su sectarismo o incluso su necedad se ven engañados para su desgracia por la propaganda. Y en segundo, aquellos, muy pocos, que analizan fría y sólidamente la realidad y advierten de los peligros ya presentes que solo pueden empeorar si se mantiene uno pasivo. Sucedió en 1938 con Churchill y Stalin. Sucedió hace hoy un año con Un mundo que cambia. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y podemos decir con un legítimo e inmenso orgullo que ni siquiera un céntimo de esa injustificada e inicua deuda ha ido a parar a Un mundo que cambia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje.
Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.